sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 6 de diciembre y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí les presentamos un avance. Junta Nacional de FECODE evaluó trabajo del 2014 y se proyecta para el próximo año. El fin del calendario escolar es el tiempo de los balances y de rendir cuentas, periodo que genera frustración y hasta intentos de suicidio en nuestros jóvenes. ¿Cómo actuar cuando no se superan los logros en la escuela? Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. La Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación se reunió esta semana aquí en la capital de la República y realizó una evaluación del trabajo que se desarrolló en este 2014. Importantes logros para destacar: el pago de las deudas, el incremento salarial, el reconocimiento del 15 y el 30% para los maestros con maestría y doctorado y la derrota de la evaluación de competencias. Sin embargo, hay temas muy importantes a conquistar en el 2015 como la salud, el Estatuto Único para la Profesión Docente y el nuevo modelo de ascensos. Muy agitada y activa estuvo la última Junta Nacional de FECODE. En primer lugar, hubo informes de presidencia sobre los diversos ejes en los que trabajó FECODE durante 2014, análisis y discusión sobre lo obtenido y lo pendiente, y por último, acuerdos para la presentación de pliegos en 2015. El reporte de presidencia demostró que la unidad del magisterio en torno a su federación permitió las siguientes conquistas: cálculo actuarial del FOMAC tasado en 88.6 billones de pesos, cifra que obliga al gobierno a enviar los recursos del FOMPET al fondo para fortalecerlo, pago de deudas a los educadores por diversos conceptos y acuerdo para cancelar las que están por certificar, incremento del 15% para los educadores del decreto 1278 ubicados en el grado 2 con título de maestría y del 30% con doctorado, aumento salarial adicional de 1% para 2014 y 2015, negociación del modelo provisional de ascensos en el cual FECODE propuso 3 puntos: títulos, experiencia y producción académica. Frente a estos, el gobierno propuso 2 aspectos adicionales: praxis pedagógica con un peso del 65% y evaluación institucional. Ante las diferencias, no hubo acuerdos y el punto queda para el pliego de peticiones del próximo año. La Junta Nacional valoró como exitoso este proceso y resaltó que fue fruto del trabajo hermanado e integrado de los maestros. Otros puntos del pliego de peticiones de 2015 serán: nivelación e incremento salarial, salud, implementación real de la jornada única y defensa de los derechos humanos. Entre las proposiciones se destacan las siguientes: exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en septiembre de 2013 y mayo de 2014, reivindicar la unidad del magisterio en torno a los sindicatos filiales y FECODE, estudiar la situación de los etnoeducadores e indígenas y las repercusiones de la aplicación del decreto 804 en materia salarial, desarrollar la más amplia difusión de las propuestas de la Federación y establecer mecanismos e instrumentos ágiles y oportunos de comunicación con la base magisterial y la comunidad educativa en general, organizar la implementación de las juntas municipales, distritales, departamentales y nacional de educación establecidas en la Ley 115 de 1994 como escenarios de discusión de políticas educativas, efectuar exigencias y movilizaciones por la prestación de un servicio de salud digno, orientar la discusión sobre la defensa de la educación pública y el quehacer frente al sistema general de participaciones y la recuperación de las fórmulas del situado fiscal, orientar la discusión sobre la defensa de la educación pública y el quehacer frente al sistema general de participaciones y la recuperación de las fórmulas del situado fiscal. Y por último, exigir la participación oficial de FECODE en la Comisión Nacional de Concertación de Política Salarial y alertar al magisterio para que esté pendiente y se prepare para protestas y un paro nacional.
Todos los seres humanos tienen derecho a defender sus derechos mediante sindicatos, huelgas, protestas y movilizaciones. Este derecho está muy por encima de cualquier prohibición del gobierno. Día Internacional de los Derechos Humanos. El abogado Jairo Villegas estuvo en la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y dio pautas importantísimas sobre la negociación colectiva. Dijo claramente que las filiales deben estar sintonizadas con las federaciones y estas a su vez con las centrales a la hora de presentar proyectos, pliegos y por supuesto consolidar acuerdos que beneficien a todos y a todas las trabajadoras. Según el doctor Villegas, la negociación colectiva entre el sector sindical y su contraparte se puede desarrollar en dos escenarios. El primero es el general, que involucra las siguientes estructuras: Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Presidencia de la República, Departamento Administrativo de Planeación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública. El segundo es el particular. En él participan los empleados de una entidad y sus patronos. Se pueden y se deben articular, no solo en cuanto al contenido de los pliegos, que el contenido del pliego nacional corresponda a los contenidos o irradie los contenidos de los pliegos singulares, sino que los pliegos singulares correspondan al pliego o a los ejes del pliego nacional. Y lo otro es, desde el punto de vista sindical, articular o coordinar los dos tipos de negociaciones desde el punto de vista sindical, siempre sumando. En las negociaciones colectivas, las federaciones y las confederaciones dialogan y acuerdan con el gobierno nacional y los sindicatos con las entidades las condiciones de empleo. Eso significa dialogar en todos los escenarios y niveles de las organizaciones sindicales. Lo más importante es tener capacidad de diálogo, de entendimiento, de proposición y privilegiar la suma y no la resta o la división. FECODE articulará en 2015 el pliego de peticiones nacional con los de sus filiales en los departamentos y estas a su vez acompañarán y respaldarán a las directivas de los municipios certificados. Con esta unidad se espera obtener mayores resultados en pro de la educación pública y el magisterio. Viejo, mi querido viejo. Todos los seres humanos tienen derecho a la seguridad social frente al desempleo, la enfermedad y la vejez. Este derecho está muy por encima de los intereses de las aseguradoras privadas. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al magisterio colombiano. Un saludo de Navidad y Año Nuevo para toda nuestra audiencia. En primer lugar, decirle al magisterio colombiano que nos preparamos para un año 2015 en el que vamos a iniciar la discusión con el gobierno de un pliego de peticiones, el cual va a contemplar la exigencia al gobierno del cumplimiento de los acuerdos suscritos en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En septiembre de 2013 porque el tema del pasivo pensional y prestacional con los maestros de Colombia no está resuelto. Si bien es cierto, se aceptó por parte del gobierno el cálculo de ese pasivo, hoy tenemos una dificultad muy grande y es que los maestros se están pensionando paulatinamente y ese tema no ha sido resuelto, en especial por los entes territoriales certificados, que a la fecha tienen una deuda de 32 billones de pesos por este concepto para resolver prontamente. También exigirle al gobierno ese tema de la audiencia con la Corte Constitucional para el reconocimiento de los factores salariales o la reliquidación de las pensiones de los maestros jubilados entre el 2003 y el 2007. El tema de deudas por concepto de ascensos, costos acumulados. Más del 50% de los entes territoriales certificados en el país siguen con deudas porque no han sabido reportarlas al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Hacienda. Y lógicamente la exigencia para que se resuelva de una vez por todas
el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los contratistas de la salud, porque de lo contrario, lo más pronto posible estaremos buscando la negociación de unos nuevos pliegos para buscar la solución inmediata. Y lógicamente abordaremos el tema de la política pública educativa, la política laboral, ante todo la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente y que se cumpla la nivelación salarial que el gobierno se comprometió para los años 2016, 2017 y 2018. Por el restablecimiento de los derechos humanos de los docentes, la niñez, la juventud y la comunidad educativa, hagamos de la escuela un territorio de paz. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. ¡No! ¡Le he dicho que no! Todas las niñas y los niños tienen derecho al respeto de su cuerpo y a una vida libre de maltratos. Este derecho está muy por encima de cualquier idea que se tenga sobre la educación de los hijos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Políticas públicas educativas es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura. ¿Es la educación una variable de la economía? Mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno, realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales, pero sobre todo, reconstruyendo las propuestas que desde FECODE, el CEID Nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá. Cada 48 horas un joven en edad escolar piensa en quitarse la vida, en suicidarse, razón por la cual desde Encuentro hacemos un llamado a los tutores y padres de familia para que en esta temporada de fin de calendario escolar estén muy atentos, no frustren, no estigmaticen a sus hijos, por el contrario, hablen, dialoguen, conversen, para que entiendan cuáles son las razones fundamentales para no superar y para no estar dentro de esos cánones y parámetros, lo digo entre comillas, de la normalidad académica. Aunque en el país los jóvenes por ley no reprueban un año, en la práctica en muchos privados y colegios públicos, los que se quedan en el 5% que no supera los logros se sumergen muchos en la depresión, frustración y en el señalamiento de sus familiares por no ser excelentes y competitivos como lo dicen las reglas del mercado, y es cuando piensan en escaparse de casa o en el suicidio para evitar las reacciones de rechazo y violencia familiar. En las sociedades capitalistas occidentales que nos tocó vivir, obviamente se quiere el hombre éxito, el hombre fracaso, el hombre que falla no es aceptado. Mientras que el hombre automóvil, el hombre de negocios, el hombre que triunfa, la idea del éxito que por todas partes se propaga, pues es muy falsa. Porque obviamente podríamos pensar en una hipótesis humana muy concreta, y es que hay vida en otros planetas, siendo el nuestro una cosa absolutamente minúscula, en un sistema solar minúsculo, en una galaxia minúscula, o que estamos completamente solos en el universo y somos un error del cosmos. Perder, reprobar y no estar en el parámetro, entre comillas, normal de superación de logros escolares no refleja la incapacidad como muchas veces se quiere ver del joven en la escuela. Son muchos los problemas y obstáculos que se presentan, como la falta de atención, el déficit de pedagogía, acoso escolar, problemas familiares e incomprensión. Por ello, antes de juzgar los resultados para usted negativos de su hijo, en esta época piense con él en las razones de no haber superado las expectativas en el aula. Estamos en una sociedad de competencia en donde muchos pasan por encima de otros, y hay sociedades aún más complejas que la nuestra, en donde definitivamente no solamente si perdió el año, sino si no fue excelente se puede suicidar. Entonces hay circunstancias que definitivamente son tontas, porque la vida vale mucho más que un año escolar. Del error sale la persistencia y el afán por encontrar la solución al problema, y de este la potencialización del conocimiento y la búsqueda de información. Por eso, toda pérdida es una oportunidad para encontrarse en el camino del autoconocimiento, y este obstáculo no es una razón para que cada 48 horas un joven en edad escolar piense en quitarse la vida. Falta comunicación y diálogo constante para evitar que un joven piense tan solo en esta opción. La vida está por encima de cualquier impasse. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir en paz. Este derecho está muy por encima de cualquier carrera armamentista. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el profesor Carlos Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora a los y a las maestras a nivel nacional.
saludo de decembrino a todos los maestros y maestras de Colombia, expresarles un fraternal saludo en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y desafortunadamente manifestarles que no logramos la posibilidad de construir los criterios unificadamente con el gobierno para que los maestros del 1278 pudieran ascender y pudieran reubicarse desde el punto de vista salarial. Anhelo de más de 70.000 maestros que desafortunadamente se han truncado porque el gobierno pretendió imponer otros criterios diferentes. Pero sí queremos dejar claro a todos los maestros de Colombia de que no podemos seguir haciendo caso a las redes que manifiestan que la comisión negociadora se había vendido y se había entregado cuando ni siquiera se había empezado el proceso de negociación. Eso le hace mal a las negociaciones, eso es dañino para la unidad del magisterio. Por lo tanto, convocamos a los maestros y a las maestras a que la oficialidad reposa en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores y en la Junta Nacional. No creemos que sea beneficioso para el magisterio que hagamos daño a la unidad de la Federación Colombiana de Educadores. Todo lo contrario, lo que tenemos es que conservar la unidad, porque el año entrante, según la decisión que ha tomado la última Junta Nacional, vamos a iniciar indiscutiblemente con la presentación del Pliego Nacional de Peticiones, donde están fundamentados, 1, la nivelación salarial, 2, Estatuto Único de la Profesión Docente, 3, el tema de la salud, 4, los criterios que creemos que debemos de reivindicar y 5, lo que tiene que ver con el incremento del Producto Interno Bruto para que mejore la calidad de la educación. Y desde luego que también nos oponemos a lo que tiene que ver con la jornada única como la ha planteado el Gobierno Nacional. Llamamos a los maestros de Colombia a que en la entrega del pliego de peticiones va a tener que ser apoteósica, una movilización impresionante en Bogotá, pero que también requerimos de que los maestros nos entreguen los criterios que consideren que son convenientes a tener en cuenta. La unidad es la fuerza que nos da la posibilidad de conquistar nuestros derechos y derrotar la política de gobierno y construir una política pública educativa. Un feliz fin de semana. Las acciones criminales contra los docentes vulneran el derecho a la educación. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Todos los países tienen derecho a proteger su agricultura y sus industrias. Este derecho está muy por encima de cualquier tratado de libre comercio. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La reforma tributaria que tanto ha defendido y peleado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comienza a tener furor y mucha contundencia en el Congreso de la República. Sin embargo, no va en la misma directriz por parte de los empresarios, los trabajadores y quienes finalmente siempre terminan poniendo de sus bolsillos, porque el déficit de los 12.5 billones de pesos, ustedes saben de qué bolsillo va a salir. Políticas públicas educativas es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura. ¿Es la educación una variable de la economía? Mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno, realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales, pero sobre todo, reconstruyendo las propuestas que desde FECODE, el CEID Nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá. Se avecina la tan esperada y temida reforma tributaria con la que el presidente Juan Manuel Santos superará el déficit de 12.5 billones de pesos para el 2015 y con el que allanará el camino para los 50 billones a recoger en el próximo cuatrenio de la reelección. Esta reforma está basada en 3 puntos: el impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza, la sobretasa del 4 por mil que se espera mantener hasta el 2018 y la no devolución de los 4 puntos del IVA. Según los empresarios, esta medida afectará a la generación de empleo y arruinará a los que les falta tan solo un empujoncito para la quiebra, sectores como el agro, el pecuario, calzado, industria y automotriz, entre otros. Que el gobierno se amarre en términos de gastos, porque yo sí creo que hay unos contratos, por lo que han salido denuncias de contratos absolutamente millonarios, mientras del otro lado hay salarios que son ínfimos para las personas, y el tema de corrupción. Pues sabemos que el tema de corrupción no ha logrado controlarse y que hay estudios que dicen que también vía corrupción se pueden perder 8 o 9 billones. El senador Antonio Navarro Wolf denunció que las multinacionales mineras y petroleras dejan de pagar 2.8 billones de pesos anuales de impuestos, que según la falla de control por parte de la DIAN le significa en 9 años a Colombia
una ilusión de 30 billones de pesos, un dinerito con el que se podría pasar con creces el déficit del 2015, que representa más de la mitad del reto a recaudar en 4 años. Pero eso sí, se debatió con uñas y garras que el impuesto al patrimonio se bajara, con el que se le abre la puerta para que una familia de estrato 3 se vea censada. Hoy se dice que por la paz todo. Sí, pero ¿de dónde saldrá la plata? Esa es la gran pregunta. Siempre nos han dicho que las reformas, estas reformas entran con una perspectiva progresiva y no es una realidad. Y también la pregunta del ministro, el tema de la exención a las grandes multinacionales que ha pasado y el tema de los dividendos. En muchos lugares del mundo los dividendos son una fuente muy importante de tributación de las personas que tienen muchos más recursos y aquí parecería que tampoco se tocan en esta oportunidad. Se espera que en las próximas 2 semanas se discuta la reforma en el Congreso de la República y ahí se medirán las fuerzas de los empresarios que hoy piensan en los empleos y en la quiebra de la industria, pero de cara a que ingresos y prebendas se protejan en la inversión extranjera y en los grandes capitales. Y quienes en minoría piensan en la redistribución de las riquezas, ¿qué pasará con ellos? Que paguen los que tienen y no los que arañan a diario por un mínimo hoy indigno. Todos los seres humanos tienen derecho a estudiar y a profesionalizarse. Este derecho está muy por encima de los intereses de los colegios y las universidades privadas. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Se reanudan los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, entre los colombianos quedan muchas dudas sobre las versiones del gobierno nacional, del presidente Juan Manuel Santos, de las fuerzas militares y, por supuesto, y con mayor razón, del brigadier general Rubén Darío Alzate, quien con su captura y liberación generó la suspensión de esta, una de las posibilidades en 50 años más cercana de finiquitar el conflicto. Que si fue un asunto personal, un error de táctica militar, que violó la institucionalidad del ejército, los protocolos de inteligencia, pero sobre todo puso en riesgo el proceso de paz en La Habana, Cuba, que hoy ha generado desconfianza entre las partes y los colombianos. Uno de los procesos que ha generado la oportunidad de estar cada vez más cerca a la consolidación de la paz y el fin del conflicto. Yo creo que a este episodio le quedó faltando una cosa importantísima y fue la verdad. Porque la versión que dio el general Alzate en la rueda de prensa dejó la sensación de que él había sido demasiado cauto al expresar qué era realmente lo que había ido a hacer al caserío de las Mercedes en esas circunstancias de indefensión en las que fue. Yo creo que allí lo que sugiere sus declaraciones es que pasó algo que todavía no nos han contado. La versión inicial de que el brigadier general Alzate estaba en una misión oficial fue desmentido por el propio comandante del ejército, lo que generó aún más dudas. Lo cierto es que el proceso superó la suspensión, pero según los analistas sirvió para, como se dice popularmente, medirse el aceite entre las partes, entre el gobierno y las FARC. El gobierno queda fortalecido en el país y las FARC en la mesa de diálogos por permanecer y acelerar la entrega del general. De manera que yo espero que las FARC entren en razón, que no dilaten más, porque creo que otra crisis del proceso de paz ya no la resistiría y estaríamos abocados obviamente a que se rompa el proceso de paz. El 10 de diciembre se reinician los diálogos, pero solo hasta la primera semana de enero los negociadores se sentarán nuevamente y el 15 de diciembre viajará el último grupo de víctimas y se reunirá la subcomisión de género. Pero ahora se cocina un nuevo ingrediente en el proceso, la propuesta de Santos de generar conexidad del delito político al narcotráfico, una nueva piedra en el zapato del marco jurídico para la paz y la justicia transicional. Todos los seres humanos tienen derecho al trabajo. Este derecho está muy por encima de cualquier receta de flexibilidad laboral. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Importante la Junta Nacional que acaba de realizarse esta semana, donde las diferencias de manera creativa, de manera propositiva
enriquecieron el debate al interior de la Junta. Debate que concluye en cómo el gobierno, en el compromiso que se hizo en el mes de mayo para construir nuevos criterios, no posibilitó con sus propuestas adicionales que hubiese sido posible llegar a un acuerdo. Y eso genera una frustración, y es que no pudimos construir de manera concertada los nuevos criterios para ascenso y reubicación salarial de los maestros del 1278. Es visible que en las medidas restrictivas del gasto, que en la aplicación de la regla fiscal, hay la intención del gobierno de mantener inmóvil la posibilidad de dignificación del salario de los maestros del 1278. Hoy solo nos queda decir, en la negociación no hubo acuerdos, pero también anunciamos que estamos preparándonos desde ya en la confección del nuevo pliego de peticiones del magisterio. Nuevo pliego de peticiones del magisterio donde recogeremos las aspiraciones de los educadores indígenas, de los afros, de los raizales, de los del 2277, de los del 1278, de los docentes directivos, pero también de los educadores pensionados activos. Es para decir, en pocas palabras, que el pliego recogerá de manera unitaria el interés de todos los maestros y maestras de Colombia, pero ese pliego, en su diseño, tiene una tarea cada uno de los directivos, cada uno de los activistas, hacer la pedagogía necesaria para que en el calor de la lucha, en el fortalecimiento de la unidad del magisterio, en prepararnos para la pelea, para el paro si es necesario, pero esperamos con la movilización avanzar en reivindicaciones, avanzar en la defensa de nuestros derechos, avanzar en la defensa de la educación pública y fundamentalmente seguimos en el propósito de conquistar el Estatuto Único de la Profesión Docente, estatuto que unifique a nivel normativo a todos los maestros y maestras de Colombia. Nos queda decirles que en esta Junta salió una tarea y es prepararnos de manera unitaria, que no sigan en las redes enlodando el nombre de la dirigencia sindical, que no sigan enlodando el nombre de nuestros sindicatos, de nuestra federación, y aquí es la defensa de los intereses sagrados del magisterio colombiano y la sagrada tarea de FECODE, defender la educación pública. Feliz fin de semana. No olviden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos sobre el tema que reviste mayor importancia en este momento entre los colombianos, el futuro del proceso de paz. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía, que tengan un feliz resto de día. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un